11 de la mañana, 28 minutos. Es un buen momento para darle los buenos días, saludarlo al profe que se suma a esta edición de Historia en Alpargatas, a este gira noticias para charlar sobre historia, repasar efemérides siempre, o al menos desde los últimos meses, con una consigna: no repetir lo conversado en otras oportunidades. Ya hemos hablado, por ejemplo, de Wolfgang Amadeus Mozart, alguien que un día como hoy perdía la vida y finalizaba su existencia en este terreno, tema ya conversado. Y después Nelson Mandela, otra figura que un día como hoy fallecía. Ya hemos charlado de él, hemos hablado de Invictus, la situación del partido de rugby, el momento del fin del apartheid, su figura como pantalla del fin del apartheid, pero en el fondo Leclerc como elemento central de esa instancia superadora para Sudáfrica. Y bueno, también hemos conversado de lo que ha sido su carrera y su paso por las armas y luego por una actividad política y pacífica. Pero en el caso del día de hoy vamos a ir por otro lado, y por eso lo saludo al profe. En la búsqueda de temas nos metemos con otra figura que un día como hoy también, si no me equivoco, nacía o fallecía. ¿Cómo andás, profe? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Un saludo a la audiencia. No, lamentablemente hoy fallecía una figura relevante, el Maradona de la literatura francesa. Perdón que lo diga en términos tan poco casi respetuosos, pero que pasa que Alejandro Dumas vendría a ser... Podés decir el Mbappé, ¿no? De la claro, literatura. es el Mbappé porque nunca logró formar el estamento académico de lo que era la Francia por múltiples razones. Una, porque llevaba una vida muy licenciosa. Otra, porque era un sujeto que a primera vista no se podía insertar a pesar de que existía la Revolución Francesa, el padre tenía participación en esto. Era un sujeto que no podía entrar nunca por portación de apariencia, ¿viste? Como hoy en día para portación de cara te para la policía, este sistema de lo prusiano. Bueno, en esa época pasaba. Era un tipo de cuerpo hercúleo, en una época que los franceses eran chiquitos, era de origen negro, porque era moreno, pelo así, ¿cómo se dice? Enrulado, no, así. Afro, pelo afro, todo. Y eso tiene que ver porque, bueno, su abuelo, alguien noble que era Pelletier, Alejandro Pelletier, se había ido a Haití a buscar por... Pregunta, ¿Pelletieri como el volante de Racing? No, se escribe Pelletier, ¿viste? Pero sí, pero me dijeron que se dice Pelletier. Pelletier, perfecto. Claro, entonces este macanudo se fue allá, tuvo hijo con una esclava, y de ahí vino el padre de Alejandro Dumas, también un poco escritor, que formó parte de la Revolución Francesa, llegó a ser general del ejército de Napoleón, ¿viste? Y se desilusionó mucho cuando ya Napoleón se hizo emperador. Pero era un sujeto, y que también tenía pluma para escribir, Era un general notable, negro también, y lamentablemente justamente se calcula porque por esa razón no brilló mucho. Tenía una virtud, también escribía, pero un gran mitómano. Los Dumas tenían el problema que ni cuando decían la verdad vos les podías creer. Pero digo, mitómano, pero ¿loco o no loco? El problema del mitómano, todos por ahí le mentimos, le agregamos, le quitamos cosas para hacer más ilustrativo el relato, más decorativo el entretenimiento, una rueda de mate, en un asado. El problema mitómano es cuando el tipo te miente, muchos cordobeses tuve de colega, y se cree lo que están mintiendo. En el caso de Alejandro Dumas, el general Alejandro Dumas, padre, ¿no? Era un tipo que tenía una capacidad de engañarte. Hay una famosa anécdota en la historia que cuenta con una mesa, la cual ocupaba el centro, era muy histriónico, igual que el hijo, y contaba lo que fue la batalla de Waterloo. Claro, él estuvo allí. Él estuvo toda la campaña napoleónica, la participó Alejandro Dumas padre. ¿Qué figura militar me dijiste? Fue general. ¿General de Napoleón? Sí, general del ejército napoleónico, de la Gran Armée, ¿viste? El ejército invencible. Cobraban bien, ¿no? Tengo entendido que Napoleón tenía la tropa en muy buena condición. Sí, tenía la tropa en buenas condiciones. De todos modos vivían, pero gastaban más de lo que vivían, ¿viste? Un argentino más. Era un argentino, ¿viste? En argentino. Pero origen noble me dijiste el padre. El abuelo era noble, pero no nos olvidemos que Napoleón justamente vino abajo todo ese tipo de cosas, ¿viste? ¿Napoleón fue un Milei para Francia? Exactamente, era muy liberal hacia afuera, muy absolutista hacia adentro. En el fondo era un conservador Napoleón, ¿no? Sí, lo que pasa es que no nos olvidemos que Napoleón asciende porque se empezó a desmadrar la revolución. La Revolución Francesa comienza con una protesta, se va desarrollando, piden el tercer estado, la burguesía pide que se acabe
que los tienen un Luis XVI que es un torpe, inepto para las cuestiones del Estado, y convoca a los Estados Generales, que hacía 150 años se convocaba, el estamento de la Iglesia, el estamento de la nobleza, no pagaban impuestos y se votaba por grupo. Lo que quiso la burguesía, no sé, que se vote por cápita, ¿viste? ¿Había un imperio francés, profe, en esa época? Sí, había un imperio muy grande, la dinastía de los Luis, acordate, el dios Sol, porque le decían dios Sol. Porque... Sí, pero digo, porque yo tengo muy en claro el imperio español con todas sus posesiones en América, el imperio portugués con su ruta del Índico y todas las zonas costeras de África, también algunas en lo que es ya Asia. Y después también tengo presente los ingleses, que todavía, bueno, Estados Unidos ya no, estaban en la salida de todo eso, pero Inglaterra está en todos lados. Ahora, ¿Francia tenía territorios de ultramar importantes? Sí, muchísimo, hasta el siglo XX los tuvo. La Guyana francesa, Argelia. Argelia ya era... Sí, esto, lo que hay que ordenar es esto, es una cuestión temporal. Los primeros imperios que eran de punta a punta eran Portugal y España. Sí. Después va a venir el relevo de Francia a Inglaterra. Después Inglaterra se va a extender un poco más y después, bueno, el siglo XX aparece... Un poco también Países Bajos, ¿no? Países Bajos tuvo un imperio. Holanda llegó, bueno, Nueva York fue Nueva Ámsterdam, buscando no una colonia, pero sí un mundo nuevo. Antillas holandesas Antilla holandesa, estuvo en Brasil, en Aruba, pero siempre los holandeses, que eran tremendamente crueles, tremendamente despectivos, despreciables hasta lo indecible, crueles por naturaleza, eran muy rubios, claritos, pero ojo, eran tremendamente, hasta el día de hoy son bastante despectivos los holandeses, los neerlandeses, entre ellos mismos. Yo lo que sé es que son muy aburridos y que es muy difícil pedir cita. Tengo un amigo que él es portugués y que cuando tiene que invitar a salir a una holandesa, él vive en Eindhoven, tiene que avisarle 3 semanas antes para que le dé fecha. Es que son tan organizadas, tan bien formadas que iba a decir una grosería, mira. No, él lo que dice es como Gatica, ¿viste? Para hablar con fulana hay que pedir audiencia. Bueno, pero esa es una cultura personal de ellos. Los japoneses pasa lo mismo. Gente muy ordenada. Los japoneses para juntarse entre amigos tienen que organizar para cuándo. Y es más, hay una práctica bastante argentinizada, que ellos no reconocen, que si vos me invitás a mí, yo no puedo decirte inmediatamente, porque es señal que yo no tengo ocupaciones. Que yo tengo una vida aburrida y sin sentido y de poco éxito. Entonces, te tengo que decir, no, pará, tengo que consultar mi agenda y acordamos. Eso sí, anda a la cita. Claro, una vez que decís que sí, no anda. falles, ¿viste? En este caso pasa lo mismo. Sí. Entonces te decía, los órdenes imperiales, los imperios que decimos, no tiene que ver con el imperialismo. El imperialismo es otra cosa, Gerardo. El imperialismo, ahí lo tengo más claro porque ahí sí sé que Francia dominó muchos lugares de África a fines del siglo XIX. No, pero la época del reinado absolutista, por ejemplo, los Luises tuvo muchos imperios, tuvo un imperio muy grande, tuvo muy un grande. imperio. No te olvides que primero ocupó varias partes en el mundo, ¿viste? Sí. Pero el orden es el orden primero va a ser Portugal y España, las potencias en el siglo de oro, una cosa donde España dominó totalmente y por tierra dominó totalmente a Inglaterra también. Nunca, de ahí se construye, Holanda construye la leyenda negra de España y que la compran los propios españoles y se autoidentifican. Algo que está pasando con Milei. Viste que Milei ha impuesto de moda, gotiza decir que Argentina es una mierda. Sí. Y se nos está haciendo costumbre. Bueno, así comenzó la leyenda negra de España. Igual que el peso es excremento y todo eso. Que todo lo que sea argentino es una mierda, ¿viste? Eso es una modalidad que se impone de Macri y se termina perfeccionando con Milei. Y garpa mucho hacer este comentario, Es como abrirse un espacio en la conversación de la rueda de mate. De café, porque los porteños poco mate toman. Qué mal que estamos, este país es esto, una joda. Esto es una mierda, siempre fue igual, fuimos corruptos de entrada, el determinismo histórico, absurdo, porque no existe así. Bueno, no tenemos salida, esto pasó con la leyenda negra construida por los holandeses pero ¿por qué? Porque a los Países Bajos, durante la guerra de Flandes, España los sometió como quiso, porque a Inglaterra, cada vez que intervino en tierra, los tercios españoles le dieron como para fruta, hicieron salchicha con ellos. Entonces, constructo discursivo, ¿qué es el constructo discursivo? Cuando vos imponés un tema en los medios, en la llegada, que se convierte en verdad. Bueno, en el orden eso, primero fue, Portugal y España, después vino Francia, Inglaterra, con la Revolución Industrial se propagó, y después apareció lo que se llama el imperialismo, donde participaron Francia e Inglaterra, pero ya Estados Unidos
El imperialismo es la influencia y dominación sobre un determinado territorio. Eso es el imperialismo. Mientras que el imperio es poner la dominación formal, formal, un virrey que el virrey de la India de Inglaterra, por ejemplo. Un monopolio de la fuerza bien marcado. En cambio, monopolio, por ahí, pero simbólicamente con símbolos representativos del imperio. Claro, el imperialismo puede ser cultural, puede ser económico. Hay distintos formatos de imperialismo. Ahora el imperio es tener a las fuerzas armadas en tu territorio. Claro, imperio, por ejemplo, es tener Malvinas, tiene una bandera inglesa, un idioma, un sistema de dominación. En esa época es el imperio. ¿Viste? El imperialismo es la influencia directa o indirecta que se tiene sobre un determinado territorio por parte de una potencia. ¿Viste? Claro. Bueno, entonces, un poco el mundo de, me imagino, Alejandro Dumas, cuando nació, o del padre Alejandro Dumas será llega la Revolución Francesa, viene esta carrera militar que hace el padre, exitosa con Napoleón, y obviamente aprovecho y te pregunto, digamos, profe, otra cosa, están dando Napoleón en el cine, ¿no? Justo se mezclan los temas y está bueno también repasar algunas cosas porque que cuando estalla la revolución, ¿qué pasa con el imperio? Con esto que estás contando, ¿no? No, supuestamente, teóricamente, cuando se estalla la Revolución Francesa, desaparecen los títulos de nobleza y comienza a desordenarse la economía, el Estado y la política estatal. Sí. Porque se somete a través del terrorismo. El terrorismo lo inventó el imperio, lo inventó la Revolución Francesa, que es el sometimiento a través del miedo. Y también algo que tiene el terrorismo es, de golpe, un civil tiene investidura armada y te puede detener en la calle y decir, estás conspirando, te mando a la El terrorismo es el miedo organizado y sistemático que administra una sociedad. Una mafia. Es el terrorismo de Estado, es eso. Sí, es una mafia, pero una mafia formal con estamento bien organizado por el gobierno. Y ahora Francia, en sus posesiones de ultramar, ¿tenía a nobles gobernando? Sí, bueno. Y de golpe se quedaron sin poder. Bueno, eso es lo que pasó con el abuelo Alejandro Dumas. Se fue a buscar fortuna, porque vos podías tener título, pero no fortuna por eso. Se fue a buscar y terminó teniendo un hijo con una esclava. Y bueno, de ahí salió Alejandro Dumas padre, que fue general de la Revolución Francesa. Habíamos dicho, Napoleón surge como una forma cuando, digamos, aparece el consulado para organizar este desmadre que es la Revolución Francesa. No olvidemos que la Revolución Francesa cambió todo el mundo, por eso no es raro que alguien compre eso. Cambió el calendario, los nombres de los meses, apareció en el sistema métrico decimal, apareció digamos, la izquierda y la derecha nace en la Revolución Francesa. Sí. A la izquierda estaban los jacobinos, a la derecha estaban los conservadores. Y no así, profe, el régimen parlamentario que creo que ya existía en Inglaterra. No, eso es invento de la Revolución Gloriosa de 1688 que tienen los ingleses. Cuando ellos ya tenían la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Sí. No lo tenía Francia. Francia, Luis XVI, lo que tenía eran los tres estados, los tres estamentos. Los estados generales eran tres estamentos. Sí. Y se votaba por grupo, por estamento. Aparte, si lo convocaba una vez cada 150 años, gobernaba solo. Aunque lo convoques, siempre se iban a poner de acuerdo la iglesia y la nobleza, porque un ejemplo, no pagaban impuestos. Es lo que nos pasa ahora con los diputados, los senadores y los jueces, ¿viste? Tienen privilegios, ventajas, que ellos no la van a perder. Ahí aparece un cuerpo corporativo que se sostiene. Ahora, ¿a Francia le fue bien con esta revolución, o no? O digo, ¿cuándo Francia se vuelve potencia? ¿Ya era potencia y siguió siéndolo? Ya era potencia, lo que pasa que, y después lo va a seguir siendo también. Lo que ocurre es que se organiza y Napoleón aparece como una necesidad, este corso aparece como una necesidad de ordenar Francia, de ordenar la revolución. Y de a poco se va a ir eliminando todo lo que se había logrado a través. Y hacia afuera es exitosa porque donde ellos van, llevan el libro, la fábrica encima, y hacia afuera Napoleón va a tratar de poner su código napoleónico, va a tratar de poner todo lo que la revolución promueve, pero que no practica dentro de Francia, ¿viste? Pero Francia con Napoleón tenía un emperador, o sea, no era una república. No, él se nombra emperador, pero hacia afuera lleva prácticas. Lleva la república hacia afuera. Lleva prácticas republicanas. Entonces, eso lo que hace, por eso no es raro que, y tenía, bueno, el caso de Haití es un patinazo de la historia, como dice Furet, que es, cuando se hace la declaración de los hombres y ciudadanos, los negros dicen, entonces somos libres. Claro. Y la rebelión de esclavos se convierte en una independencia, la primera que tuvimos en Latinoamérica. Pero ¿por qué has recordado a Haití? Porque esa triunfa, porque las demás no son recordadas.
Todas las islas, no sé, Trinidad y Tobago, Curazao, capaz hubo también, capaz. Todas las islas de alrededor de Haití, de Santo Domingo, todas las islas se levantaron en armas, pero los masacraron. Si no fue Francia, fue después con ayuda de Inglaterra, ¿viste? Y bueno, te decía que el problema de Alejandro Dumas Padres, el general Alejandro Dumas, el general Pelletier, porque Alejandro Dumas puso el nombre de su madre. Ajá. Que era una costurera, la cual este general se enamoró, tuvieron este hijo y después se murió. Una Adelita, como la canción de la Revolución Mexicana, ¿no? No acompañó las campañas, porque Adelita es una visión, esa es una visión que hay que entender también, que la guerra era acompañada por mujeres. No es este caso. En el caso de él, tiene la particularidad de que era un tipo que también escribía, pero era la anécdota de lo mitómano que era, que una vez empezó a contar la batalla de Waterloo, de la creo que él no había estado ahí, y comenzó a relatar, viste que el que relata siempre es como la autobiografía, se posiciona en un lugar expectante cuya participación vos brillás por tu participación. Sí. Bueno, el general Tomás Alexandre Dumas había empezado a comentar, y habían dos oficiales que habían estado en la guerra, y le dicen, mire, señor, nosotros estuvimos ahí, pero no vemos nada de lo que usted dice. Y entonces le entró a discutir, lo que pasa cuando ustedes estaban posicionados, no veían bien, lógico. Hay que entender que esa época de las batallas, como en todas las guerras, tiene un despliegue kilométrico, y al último los terminó convenciendo. Esa es la ventaja que tiene. Bueno, ese tema, a la muerte de este mulato, originario de la colonia francesa. Mulato es mezcla de blanco y negro. Exactamente, el tal Haití. Por eso Alejandro Dumas, el escritor, la madre era subsahariana, María Setter Dumas, además de ser hija digamos, este tipo de situación de condición afro fue lo que y después la conducta también. Alejandro Dumas por ahí también no tuvo participación porque tenía una conducta y tenía ciertos escándalos de todo tipo. Mujeres tuvo a patadas. Sí, me queda claro que si bien el mundo post-revolución francesa era un mundo en donde más importante que el origen étnico era la ocupación, tal como ocurre hoy en día, sí, seguía siendo el origen una marca importante, el nacimiento condicionando toda la vida. Te ven la facha y ahí, bueno, dicen para qué estás, ¿no? Lo que pasa es que la Revolución Francesa fue un paréntesis y después de 25 años se volvió al absolutismo. Claro. Pero en 25 años no todo cambia. Claro, vos fuiste muy claro cuando ganó Milei que dijiste, esto no es un retroceso a la dictadura o un retroceso a Menem. Porque, claro, digamos, no en vano han pasado estos años. No pasa el tiempo en vano. Yo sé que si es por Milei va a eliminar el aborto, va a tratar mal a los grupos LGTB. LGTBI, no sé qué otras más culo que sí, falta el más FG, fornicador de gallina, porque falta todo tipo porque el otro día me puse a mirar la cicla y no entendí. Bueno, profe, es todo un debate si se incluye a los que practican, que practican la zoofilia o no. No, estamos derrapando más. No, ese tipo ya son... Las parafilias, si son incorporadas en movimiento... Eso no merece ni siquiera ser tocado acá, Gerardo. No lo merece. Pero el que hace eso es un degenerado y si es posible poner la pena de muerte, entonces. Déjame aclarar, por ahora... no merece ni ser tocado, Gerardo. Déjame cerrar el tema diciendo por ahora el movimiento no los incorpora. Aparte, perdón, ¿dónde está el mensaje ecológico de miércoles donde se pone ¿El LGBTI? No, de lo que sea. Sí, claro. Bueno. Sí, hay problemas por todos lados. Sí, bueno, el tema que este célebre general de Alejandro Dumas va a morir y no le va a dejar nada al pobre Alejandro Dumas, al escritor más brillante que nunca fue aceptado por su condición hercúlea físicamente, por su tonalidad de piel, por su ensortijado cabello y porque tenía una conducta que le gustaba más que la comida, Gerardo. Era un tipo seductor por naturaleza, tenía una capacidad de enamorar. Y después, bueno, en sus éxitos que tuvo, yo creo que Alejandro Dumas merece ser tratado porque es el primero que te introduce en la historia, aunque como dice Walter, escribe novelas, escribió 150 novelas. Qué barbaridad, una locura. Ojo, también se lo desprestigió porque él, por ejemplo, cuando comienza a escribir novelas, él en 1830 aproximadamente se toma contacto con un historiador negro que es Auguste Maquet, con el cual, y llegó a tener hay mucha discusión porque se dice que muchas de las obras que él tuvo, él llegó a tener hasta 60 escritores.
Lo que tenía en todo caso era un buen editor, que no existía esa figura, porque digamos, este descendiente del hijo del Conde Negro, del general Tomás Alexandre Dumas, producto que había nacido en Haití, producto de la Revolución Francesa, logró posicionarse en una forma brillante en su infancia. Él no tuvo ninguna formación académica. La madre de él quedó sin ninguna pensión de guerra, nada. O la pensión que disponía la madre, una pensión miserable porque era un negro justamente, el mulato. Se empeñó como vendedora de tabaco y se hizo a sí mismo en un pueblucho de Francia que ya en 1823 se va a ir en 1822 se va con la restauración ya absolutista, ¿no?, de Luis XVIII, se va a ir a París, queda fascinado por esa ciudad y comienza lentamente a ocuparse y a posicionarse en espacios de... era una época que las novelas, los libros, se leían en lugares literarios de alto nivel. Este sujeto, lo extraño, igual que Cervantes Saavedra, su intención no era exclusivamente escribir novelas, escribir libros, su intención era hacer obras teatrales exitosas, que él las tuvo y fueron exitosas. La primera obra que él escribió fue un éxito increíble, porque la primera obra, que es Enrique III y su corte, que consigue una notoriedad extraordinaria en 1830, le va a dar un montón de dinero. Y es lo que él quiere seguir haciendo. Se acostumbraba a reunirse en lugares de... Él logra tener un contacto muy importante con con un amigo que va a estar al servicio del Duque de Orleans, y eso le va a permitir posicionarse en espacios exclusivos, ¿viste? Debido a la perfecta caligrafía. Repito, era un tipo que no tenía estudios, se crió como un salvaje, completamente deambulando de un lugar a ese pueblo. O sea, el estilo de lo que Rousseau promueve, ¿no? El salvaje. Sí, pero en este caso producto del abandono del padre, que murió y no dejó nada para que pueda subsistir la madre con él. Pero digo, me perdí en un detalle. ¿El padre en qué condición murió? El general se murió. ¿En batalla? No. Murió pues también tenía una vida bastante divertida. Sí. Digamos, él nace en 1802, ¿no? Y al poco tiempo, a los 6 años, muere el padre. Y a los poco tiempo, a la juventud, ya en la adolescencia, se va a... Ojo, el padre era un tipo con una carrera brillante dentro del ejército, ¿eh? Lo que pasa es que era negro, ¿viste? Claro, y eso le impedía ascender a puestos decisorios. Y después, cuando decís una vida licenciosa... mujeriego, chupandín, atorrante, claro, todo lo que a usted y a Andrés le gustan, exactamente así. Bueno, un saludo para Andrés. No, pero te iba a decir, viste que el escritor tiene fama de bebedor, ¿eh? Es tremendo. Hemingway, los ejemplos abundan. En esta época los esparcimientos, tenés que pensar que para escuchar un poco de música tenía que haber alguien que tocara bien un instrumento. Claro. Tenés que pensar que para amenizar la velada tiene que tener esto que suena muy arrabalero, ¿no? Las tertulias, una nena tiene que tocar el piano. No, y por otro lado el agua no era de buena calidad y había que tomar alcohol para hidratarse, ¿no? De chico ya te hacían curda por una cuestión de preservar la salud de tu hijo. Claro. ¿Viste? Entonces había cosas, claro, no, vos tenías que darle bebida. Bueno, esto que dicen los franceses, que de chico te dan ya una copa de vino, a los 6, a los 7, a los 8, evidentemente, bueno, algunos le encuentran el gusto y lo mantienen. Sí, o en esa época por lo menos. Puede generar efecto contrario, pero sí, comúnmente pasa eso, se le da, así como nosotros le damos el mate, capaz que el día de mañana descubren que el mate es un veneno y nosotros, cuando sos chico, te dan mate. En esa característica tiene lo mismo. Cuando él hace esta obra, lo que buscaba era justamente, igual que Cervantes Saavedra, el creador del Quijote, 200 años atrás más o menos, tenía la idea de hacer grandes éxitos teatrales, porque es cierto, la gente, no todo el mundo leía, y si bien es cierto que en esa época se acostumbraban las reuniones paquetas que el autor empezara a escribir, él lo que inventó fue la novela en folletín, la novela histórica. Que Folletín es un francés que creó las novelas por capítulos y las publicaba por capítulos. Y en Argentina tenemos 2 exitazos del siglo XIX en formato folletín, Juan Moreira y El Facundo. Exactamente. Inclusive el mismo Martín Fierro fue en 2 partes, ¿viste? Sí, es cierto. Bueno, como El Quijote también fue en 2 partes. Claro, pero bueno, lo loco es que el tipo hacía esto, ¿no? Para sostenerse, ¿no? Porque sin tener puertas abiertas por su condición de piel le quedaba la escritura y la búsqueda de estos éxitos era
una manera de solventarse. Porque uno a veces piensa, profe, que el escritor está buscando la eternidad, la posteridad, quedar en el recuerdo. Y en realidad por ahí, primero es buscar el Morphy con algunos éxitos teatrales y después, bueno, llega, me imagino, el Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros. Bueno, y todo eso lo que tiene también es una notable pluma de editor brillante, brillante. Más allá que es cierto que a Wood Maquet, al cual le tuvo que pagar una fortuna en su momento, cuando tuvo un escándalo porque cuando se cansó, pero hay que entender que es un tipo que se hace a sí mismo. Alejandro Dumas es un tipo que surge bien de abajo, a pesar de ser hijo de un general brillante. Él cuando se cría ahí cerca de Villers-Cotterêts, es un pueblo, es más, para el primer viaje se lo paga buscando dinero que saca de las excursiones de cacería. Con eso se paga el boleto. Y con eso logra viajar y lo que va a lograr va a ser, era un tipo que quería viajar el mundo, de hecho viajó por todo el mundo, conocía varios idiomas, era un tipo enamorado de Italia. Llegó a ser, cuando lo conoció a Garibaldi, adhirió a su revolución, él puso dinero para comprarle armas. O sea, era un sujeto que tenía una vida pero era muy desenfrenado en sus conductas. Llegó a tener mucha fortuna, escribió y comenzó a tomar contacto con un montón de sujetos. Él, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, que el primero crea en la cúspide de su éxito, comienza a ser porque su colaboración de Auguste Marquet, que es un sujeto que va a morir en 1851, le da dos obras que nosotros lo conocemos, una es Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo. Los Tres Mosqueteros hay que entender que es una obra que el padre le dio información, porque el padre estuvo en la Bastilla un par de veces preso, y ahí conoció a un militar que había conocido a D'Artagnan. D'Artagnan existió, pero fue todo lo contrario, fue un capitán al servicio del rey, que inclusive estuvo al servicio de Mazarino, viste que en la novela está... los que no existieron fueron otros tres, Son sujetos que él le puso los nombres, son relatos de personas, pero que no se tiene la identidad clara de ellos. Athos, Porthos y Aramis no existieron como realmente uno quiere. Y acá lo que vamos a tener va a ser una novela histórica, entendiendo que es novela, ante todo. Eso vamos a respetar, como dice Walter. Si vos querés historia, agarrá un libro duro de historia y le vas a entrar. Pero para entrarle, este tipo de escrituras son lo más ideal porque son excelentes disparadores, como lo son a veces las películas. Bueno, Hemingway decía, si vas a escribir, escribí de algo que conozcas muy bien. No. Y en ese aspecto, conocer un proceso histórico te llena de contenido. Y después la novela, con su formato de narración y la prosa, va ordenando todo ese contenido que uno domina, conoce y explora. Claro. Como investigador, como conocedor y luego como escritor. Lo mismo pasó con la obra Los Tres Mosqueteros, fue porque el padre ya tenía datos e información, que él escuchó esas historias y él tiene una fascinación por estos espadachines, porque se crió escuchando historias extraordinarias. Es como el que lee a la triste y bueno, sí, es la misma. Nada más que ahora, ¿se enteró estas cosas del padre, profe, porque las dejó escritas? No, comentarios que escuchó y le quedó muy marcado. Él tenía 6, 7, 8 años, pero bueno, eso te muestra también qué tipo de padre tenía, Sí. Porque, digamos, alguien que por ahí entretiene al hijo. Está bien que no habían elementos de esparcimiento como los tenemos hoy en día, pero aún así, dedicarle un tiempo a los relatos para entretener a tu hijo tiene un valor adicional. Claro, ¿viste? Pero después uno mira testimonios de la época, Robespierre, Danton y gente que vivía en esa época, el propio Rousseau, ellos estaban muy en contra de las nodrizas, de la crianza de los niños. Y claro, por eso fue una política de la revolución cambiar la manera en la que se criaban los niños, porque se ve que sufrían muchas violencias de chicos. Y las siguieron sufriendo. Las pasabas muy mal siendo. No, pero eso no cambió nada, eso siguió después, Gerardo. Pero bueno, hubo un intento de cambiarlo. Aparte, hay que entender una cosa: Rousseau, Danton, Robespierre, todo esto, digamos, todos los pensadores ilustrados habían escrito 100 años antes de la Revolución. Sí, es cierto. Pero la Revolución trata de cambiarlo, fracasa, claro, como vos decís. Sí. Pero por lo menos algo que va a inventar Francia después de la segunda mitad del 19 es la ama de casa, encargada del cuidado de los niños, ¿no? Claro. Luego de ver muchos fracasos en esto de cómo criar a los pibes. La intentatiz, pero hasta el día de hoy en una escuela inglesa aceptan los golpes físicos como medida correctiva. Tremendo. Bueno, en lo concreto parece que era buen padre, pese a haber durado poco el viejo de Alejandro Paletieri o Alejandro Dumas, y que
le daba educación. No educación, le daba esparcimiento que le marcó la cosmovisión a Alejandro Dumas, el escritor. Pero bueno, repito, él cuando llegó a tener mucha fama y empezó a ser vendida, él iba a los espacios estos donde los autores tenían la costumbre de hacer, se escribían novelas en folletín, o sea, por capítulos, pero era muy común que los autores, el propio autor escribiera su obra en la alta sociedad, en las reuniones de alta sociedad, en el Club de Progreso, el Rotary Club, todo el Club de León, todos estos macanudos que son de gente brillante o de posición expectante. Bueno, en esta época estaba la nobleza, los de la Revolución. Era costumbre ir, leer, y vos, de acuerdo al éxito que veías que tenía tu obra, seguías avanzando. Por eso que lo que buscaba Alejandro Dumas es hacer obras teatrales, porque no todo el mundo leía y no todo el mundo le podían leer en un espacio. Por esos espacios que yo tengo que leía el autor eran espacios de gente exclusiva. Sí. Sin embargo, me hace acordar al café, a la pizzería Las Cuartetas en el centro porteño, que recibe ese nombre porque muchos poetas ahí escribían cuartetas y le vendían esos poemas a los varones del tango que andaban por allí. Muchas letras de tango salen de poetas improvisados que por unos pesos, a cambio de unas porciones, escribían poemas. Hay muchísimos tangos con eso. Bueno, el problema, no la debacle de tipo económico, es que el primero que tuvo fue que tuvo un juicio que le dictó una sentencia de lo que obligaban a pagarle casi 150.000 francos, que él acordó en 10 años justamente al historiador Auguste Maquet, que al que él le debe mucho los éxitos históricos de las novelas históricas. ¿Le hicieron un juicio? Le hicieron juicio y lo perdió, ¿viste? Y tuvo que aportar 150.000 francos. 150.000 francos, que era una fortuna. Era una fortuna, y a pagar en 10 años. Lo que pasa que Alejandro Dumas ganaba mucho dinero, pero lo gastaba. Tenía un castillo que lo hizo como el Castillo Montecristo, le decían, en función de... Tenía una vida, gastaba dinero y mantenía a todos sus seres queridos. Era un Maradona, nacido de la nada, con único talento que fue la pluma, la escritura y la fantasía para escribirlo, porque, repito, son novelas históricas, están en hechos históricos, que por ahí tiene agregados, que ahí donde tiene la novela. La novela histórica tiene esta particularidad. Vos, por ejemplo, si querés escuchar la historia de La Plata, hay una novela, pero el autor mismo lo hace, que es un sujeto tremendamente aburrido, que es Montt, ¿viste? Alconada Montt, sí. Sí, bueno. La ciudad de las ratas, de las ranas. De las ranas, sí. Pero él escribe, pero la mitad de esas cosas las inventa él, Pero, claro, tiene tanto conocimiento histórico que su imaginación se acerca mucho a la verdad. Eso es lo que tiene. Él va a morir después, en 1870, un día como hoy, y va a dejar un legado de 150 obras, garibaldino, pues perteneció a él, y tiene la particularidad de hacer el primer disparador de quien se acerca a la historia. Yo creo que todos los que hemos incursionado en la historia es porque por ahí nos inspiró mucho las novelas de él. Lo que hoy pasa con las películas. Vos me decías Napoleón, hoy vamos a ver una película de Napoleón. Yo vi el tráiler o sea, el avance, o la colilla, como le decíamos antes, conchetísimos porteños. Sí, quiero contarle a la audiencia, el profe me invitó a ver Napoleón, hoy a la tarde queremos ir. Claro, hay 2 o 3 cosas que ya no cierran con lo histórico, pero como dice Walter, es una película, claro. Es una novela. Mañana vamos a estar hablando más del tema, claro, pero en lo concreto... Ya lo que viste, claro, una cosa, ya la batalla de Egipto no fue así, ¿viste? Ya a Ridley Scott lo han cuestionado los historiadores y él contestó... Eso por el personaje, por ahí no se ajusta a lo como era Napoleón. Yo no hablo del actor, yo hablo del hecho histórico. La batalla de Egipto no fue dado con las pirámides al fondo y todo eso, se combatió a kilómetros de ahí. Los mandó a paseo el director y dijo, claro, búsquense un trabajo, déjenme hacer películas en paz. Es que es una película, hay que entender eso, ¿viste? Eso es lo que hay que entender, que cuando vos ves una película histórica, se ajusta a los hechos, pero no, uno no va a buscar el conocimiento a través de un elemento de esparcimiento. Pero repito, yo lo que agradezco mucho a tipos como Alejandro Dumas, a tipos como que hacen buenas películas históricas, que son buenos disparadores para que vos te acerques a la historia, como te acerques a la filosofía. No porque vos escuche a José Pablo Feynman, no el otro que quema los libros, el otro imbécil, no es que vos te vayas a ser filósofo. Felipe Piña tiene una buena llegada con la gente, pero Felipe Piña no brilla en los estamentos académicos. No, claro, pero despierta curiosidad y genera vocación. Y escribe para la gente. Bueno, Alejandro Dumas tenía una capacidad brillante. Era un sujeto riquísimo. Podíamos estar 3 programas hablando de él.
Claro. Porque realmente es un De sujeto sus muy... aventuras en la escritura y en la vida. En la vida de él era... ¿Vos viste Coppola? Sí, Guillote, claro. Él era un Guillermo Era un Coppola. Guillote. Lo que pasa que nunca iba a ser aceptado porque, a diferencia de Guillermo Coppola, este era un tipo de cuerpo físico hercúleo, herencia de la parte africana que heredó de su familia, demasiado oscura la piel y pelo muy ensortizado, ¿viste? Entonces, este sujeto, pero era muy agradable, muy seductor, tuvo a 100 mujeres, mantenía la familia, como Maradona que mantenía ahí a las amantes, bueno, es lo mismo, ¿viste? Es lo mismo. Es lo mismo. Come y da de comer. Sí, daba de comer, hizo casas, castillos ojo, el castillo no es el castillo de piedra que uno se imagina, pero el castillo de Montecristo. Un chalecito medianamente grande. Unos chales impresionantes, las casas que tenía, con Claro. todos los estilos habido y para ver, de muy buen gusto. Y la última publicación que él hizo, que es muy brillante, escribió un libro de cocina excelente. Ah, ¿sí? Excelente, porque aparte era de Como el Zorrito Boiquintieros, que además Claro. de músico saca libros de asesoramiento en cocina. Yo te Bueno. asesoro, I'm sorry. Claro. El tipo le encontró la vuelta por ese lado. Este tipo escribía excelente novela. Ojo, se dijo lleva a tener 60 colaboradores para escribir, pero era un excelente editor. Y es más, a Maquet, la propia sociedad hipócrita de Francia le decía, no, firme usted el libro mejor, ¿viste? Porque el otro es más oscuro que usted, le decía. Claro, claro. Y bueno, pero amasó una fortuna. Y la dilapidó también, ¿viste? Sí, supo vivir. Y el último libro que tuvo muy exitoso fue un libro de cocina que tuvo una difusión, hasta el día de hoy tiene actualidad. Impresionante. La cocina francesa un poco se lo deben a este Coppola del siglo XIX. Para historia de la cocina, un aporte Aparte, yo repito, sensacional. igual que Pérez Reverte, no serán historiadores, pero tienen una pluma tan entretenida. Yo que vengo de la historia académica y que me gusta por ahí, no a cualquiera le gusta el Perindón y Gerardo. Y se especializan y saben mucho de Claro, historia. por eso yo sé que Félix Luna es un gorila que no respeta y no supo abordar las fuentes históricas que abordó de primera mano, pero tenía unas novelas que es lo que te permite llegar. Así que bueno, en nuestro homenaje, reconocimiento y muchísimo afecto por este tipo, lo que no sé por qué, pero lo quiero, ¿viste? Alejandro Dumas, este gran mentiroso. Sí. ¿Será que le habré muchos años al lado de mentirosos, entonces por ahí? Aprovechador de la historia, inteligente como pocos y desde una... Ojo, Augusto Maquet era un historiador, ese sí sabía los hechos. Y desde una posición subalterna, bueno, consiguió bastante, ¿no? Para la época. Sí, pero igual, él era un buen editor, un excelente editor, Bueno, hacemos una tanda y charlamos un poco más con el profe. Tenemos ya 5 minutos en la hora 12. Volvemos y seguimos conversando un poquito más en esta última hora de Gira Noticias por FM Carolina. Ya volvemos. El Gira Noticias. Sin dudas el punto donde habita la información. Un poco más de historia en Alpargatas, un poco más de charla con el profe después de larga pausa y extensa conversación previa. Nos metemos a efectuar un segundo momento de charla. Profe, hay algunas cuestiones de Alejandro Dumas que querías aclarar. Yo quizás quería hacerte alguna pregunta, pero comentame, disipemos dudas. Claro, no, porque por ahí uno habla de la auténtica originalidad. Y muchas veces en historia pasa, ¿no? Especialmente los datos históricos tienen un precedente donde vos te basás. La fuente inspiradora de Alejandro Dumas con respecto a digamos, a los Tres Mosqueteros es que él había encontrado una obra de las Memorias de D'Artagnan, una obra que era del Gotham Cortés de Sandras, ¿viste? Y justamente lo que él le dio, que es acá donde se escribe la historia del auténtico D'Artagnan, que fue ese oficial que te contaba, que después lo agarra Alejandro Dumas, y lo toma el historiador como es Auguste Marquet, y él le termina dando una edición, un toque final, que lo hace tan entretenido que hasta el día de hoy, ¿cuántas películas se hicieron de esta novela? ¿Viste? Claro. Que es inagotable. Y si hoy se hiciera otra, sería exitosa también, como lo es Napoleón, por ejemplo. Pero bueno, acá está la brillante pluma. No, quería aclarar que él la obra que sacó justamente estuvo inspirado en Gotham Cortés de Sandras, pero sin embargo él logró darle un giro a ese relato que lo hizo mucho más decorativo. Cambió término, porque acá en la memoria de D'Artagnan él está al servicio de Mazarino. Vos viste que en la película se defiende al rey y el malo es Richelieu, ¿viste? Sí, y profe, ¿su fortuna la hizo con la literatura? Sí, absolutamente. Sí, ¿Es un tipo que se hizo de abajo? Se hizo completamente de abajo. ¿O heredó algo del Nada, padre? Lo único que heredó fue hambre, deudas y carencias. El primer pasaje que hace para viajar a París, él se lo saca ese dinero lo saca producto de una cacería.
fue a casar y con eso se pagó el viaje. Y allá tuvo contacto, fue importante este amigo que estuvo al servicio del Duque de Orleans, pero él se hizo a sí mismo, se fue autodidáctica en su formación, tenía una excelente caligrafía y no se hizo solo de abajo, excelentemente de abajo. Es como Maradona no fue ni al gimnasio ni a la escuelita de fútbol, que es muy necesaria y buena, pero se formó en el potrero. Bueno, Alejandro Dumas tenía una pluma. Por eso también por eso es que tampoco se lo quería en el ámbito académico. No solo su conducta, sino que era un muy mal ejemplo. Un sujeto que ha pasado mucho en historia con esto, Gerardo, muchas historias. Por ejemplo, Milciades Peña tiene una forma irónica de escribir la historia argentina. Yo a cualquiera lo invito a que lea Milciades Peñas, pero le adjudican su suicidio, la edad que tiene, al ser comunista, pero más que nada, ¿por qué hacían eso? Porque no tenía formación académica. La formación académica, acá hay que aclararlo bien. Cuando vos querés estudiar historia, si vas a la universidad, no vas a adquirir conocimiento, vas a certificar conocimiento, vas a habilitarte y en todo caso va a aprender por dónde buscar lo que sea auténticamente histórico. Hasta el momento no existe la autenticidad. Pero vos en la universidad lo que lográs es acreditar y certificar tus conocimientos. Los conocimientos los vas a adquirir como lo hizo Alejandro Dumas, esforzándote vos mismo en los lugares correctos, ¿viste? Igual que como decía Alejandro Casullo en Itinerarios de la Modernidad, la verdad no suele estar en el ámbito universitario, o si está es dudosa. Pero, digamos, la universidad es una guía en todo caso. Es una guía, y él decía... Una guía necesaria porque si no vos terminás leyendo Alejandro Dumas convencido que estás leyendo historia, ¿viste? Claro, es una guía, pero lo lindo de lo que decía Casullo en sus primeras clases era que a veces está más cerca de la verdad un poeta inspirado, sentado a un costado del camino mirando el atardecer, que un doctor o un postdoctorado con muchos años de estudio. Es que en historia hay dos tipos de historiadores, los que escriben para la gente y los que escriben para la corporación, ¿viste? Los que escriben para la corporación están muy cercanos al eje TBI, HI, GFG que decía yo recién, sí, porque escriben para otros historiadores y para agradar a la corporación. Pero hay otros que escriben que no son muy queridos, que uno políticamente no puede acompañar, pero escriben para la gente. Y que a veces, profe, el escritor de la corporación o el intelectual de la corporación termina siendo otro ladrillo en la pared, ¿no? Termina completamente atrapado por el sistema académico y se torna aburrido. Sí. Nos aburre a nosotros. Bueno, también a los escritores les pasa que los terminan aprovechando, las editoriales los condicionan y terminan también siendo... Claro. Bueno, Alejandro Dumas fue un editor, en eso fue un editor. El tipo escribía mucho, dictaba mucho, porque si tenía todos estos escritores que decís, me imagino que el tipo dictaba y después editaba lo que le daban. Mira, en todo caso, y en honor a la verdad histórica, él leía lo que otro escribía. Y elegía. Hay una anécdota muy clara. Cuando él hace ese castillo Montecristo, otra casa más grande donde tenía distintos ambientes barroco, con todos los estilos, perdón, se junta con su hijo y le pregunta, dice, ¿leíste mi última novela? Y el hijo le pregunta, ¿sí, vos? Claro, no la había escrito él, ¿viste? Claro. Pero era un editor brillante, él era un buen lector, sí, es una anécdota. Son estas cosas decorativas que pegan y llegan en el aula, Gerardo. Sí. Hay que entender eso, uno tiene que enseñar para la gente. Ahora, el tipo era generoso, por lo que me contaste. Completamente generoso, mantuvo a sus hijos, mantuvo a sus esposas. Como cuando Isidoro hablaba de Patoruzú y decía que era un banelco abierto a toda hora, ¿no? Exactamente, él fue un Patoruzú con su bolsillo. Lo que pasa es que tenía los bolsillos agujereados, Gerardo. Los tenía agujereados, pues se le iba el dinero, pero con locura, y se hacía cargo de su familia, de su esposa, de sus amantes, de sus amigos, ¿viste? Y hasta de las causas a las cuales debería. Cuando fue Garibaldino, porque él amaba Italia, era un tipo que viajó, lo agarró el cólera y se fue a curar a Suiza, por ejemplo. Ahora, viajó, en esa época viajar era recorrer Europa. ¿O el tipo fue a América? También, a él no se podía viajar tan claro, por eso había que hacer el viajecito en barco, en velero. El mundo era Europa. Aparte, Alejandro Dumas era un tango, Gerardo. ¿Por qué razón? O un rockero, lo que pasa hoy cuando nos pasa a nosotros los viejos con el rock. Estamos hablando del 1830, más o menos, mediados del siglo XIX, donde la Revolución está creando un mundo nuevo. Y donde la Revolución Francesa está creando un mundo nuevo. Donde se llega por la carrera abierta al talento, no a la herencia y al privilegio, el desarrollo de la tecnología.
Y él en todo caso está en la otra vereda. Por esta no tenemos que perder toda esta mítica, toda esta bohemia, toda esta parte nostálgica, toda esta vida de tango que tenemos nosotros. Claro, que no se pierda la magia, Exactamente, pese a que haya vientos nuevos. Claro, bueno, él pertenecía a ese mundo y eso lo fascinaba. Y, por ejemplo, cuando adherió a una causa, adherió a fondo. Él a Garibaldi le compró armas, ¿viste? Impresionante. Impresionante. Y después fue un tipo que era tan buena pluma, que, por ejemplo, el ministro de Educación lo llevó a Argelia para que aprendan una forma de desarrollar la didáctica y la educación en Argelia. Argelia, colonia francesa, no nos confundamos. Exactamente. No Mira, yo pensaba que Argelia había sido colonia más tarde en el tiempo. No, de toda la vida casi. De toda la vida. Es más, Argelia tiene el francés argelino, el mestizo, hay ciertas variedades. Bueno, y un detalle, profe, hablando del colonialismo y Francia, hay 13 países de África que tienen el franco africano. Y que depende del Banco Central francés. Parece mentira que ocurra eso en el siglo XXI. No, sí pasa. Y como también vas a encontrar... Lo que pasa es que Francia era un faro de lo más moderno, lo más especialmente en lo cultural. Lo cultural fue fascinante, ¿viste? Bueno, hasta la época de... Cuando yo era chico, las nenas bien de las familias bien, no iban a inglés, iban a francés. Sí. La nena tenía que saber tocar el piano, la nena tenía que ir a francés y la nena tenía que ir a danzas. ¿Por qué? Porque eso hace la gente como uno. Bueno, eso es una pauta cultural que impone, una hegemonía cultural que tenía el bagaje cultural francés. Bueno, y muchos países de África tienen vínculos coloniales en donde primero hay que venderle todos los productos que Francia necesita y después exportar a otros vecinos. Claro, ahora está al revés. Yo creo que 2 generaciones más, Francia desaparece en los franceses y quedan todos los negros y los árabes. Porque no le encuentran la vuelta. Y después otra cosa en lo más. cultural, Sí. han perdido el faro del que hablamos, profe, lo han perdido. Después hay cosas, fenómenos tardíos, por ejemplo, todo lo que es la parte de Marruecos, todo lo que, por ejemplo, en Marruecos español, cuando se independiza, adhieren al idioma francés. ¿Viste? Sí, así es cierto. Que nosotros mismos tenemos colonias francesas en el norte de Brasil. De las 3 Guyanas, una de ellas francesa. Y ahí se entrenan la legión extranjera. La legión extranjera que se incorpora y se recluta en Sudamérica, se entrena ahí. Surinam es de Holanda. Sí, no, puede ser un país independiente, pero es herencia. Porque la Guyana ya es independiente. Sí, no es más protectorado. Bueno, la que es holandesa es Aruba es holandesa. Y Guayana francesa es. Sí, la frase. Antes cuando yo era chico te decían la Guayana francesa, la Guayana inglesa. Brasil es el único que limita con las 3. Claro. Que Brasil, salvo Ecuador y Chile, limita con todos los países de Sudamérica. Sí, solamente un país maravilloso con la gente que es Brasil puede convivir semejante con diversidad, ¿viste? Sí. Bueno, profe, todo esto a propósito de Alejandro Dumas. Yo quería charlar un poco del tema de Jesucristo, ¿no? Porque no sé. Hay que entender, lo que vamos a hablar es a los efectos históricos. Claro, yo soy creyente, soy católico, devoto de San Roque. Respetamos, queremos y creemos en todo lo que es cristiano, pero bueno, a los efectos históricos. De hecho, yo me formé en una universidad bastante zurda y atea, y sin embargo nunca estuve tan cerca de la Biblia como fue en Antiguo Oriente y en muchas partes de las materias que tuve. Bueno, me pasa a mí en filosofía. Otro tema que le iba a tocar. Usted cuando cursó las materias que supuestamente te alejaban, la que pensamos que iba a ser una cátedra de chupacirios, que era la filosofía medieval, fue todo lo contrario. Y las otras que eran revolucionarios fueron completamente pegadas a Dios. Uno estudia filosofía antigua y filosofía medieval y después también filosofía moderna y Dios está por todos lados. Exacto. Es impresionante. Hasta recién se deja de hablar de Dios en lo profundo de la crítica a la razón pura, porque ya en el prólogo Kant habla de Dios, de la importancia de la fe. O sea, Hegel está todo el tiempo con el espíritu divino y que somos porciones del alma de Dios y Spinoza con el tema de Dios como la naturaleza. Por eso hay una cantidad de filosofía en torno a la figura divina y en torno a Cristo como metáfora de lo divino. Que la verdad eso sorprende. Incluso en filosofía se estudia muy poco Marx. Muy poco. Sí, esto es interesante que lo aclares frente a la fantasía que tienen, más en estos tiempos que estamos viviendo, donde se ha demonizado mucho la uva. Yo te lamento decirlo, una vez fui a un barrio privado,
tengo un familiar que vive allí, y un amigo de él me decía, así que vos vas a la facultad de los zurdos tirabombas, me dice, que es recontraofensivo y muy habitual de los porteños. De los porteños y de estos tiempos de el Milei en conchetaje ascenso. porteño, que lo hay en todos lados. Sí. Que consumen medios de comunicación que les venden esta imagen, y ellos no conocen. Y bueno, se sorprenderían de cómo en filosofía hay un sector liberal importante, hay después gente vinculada a la fe y con una serie de reflexiones de Dios enormes, y que muy lejos está de lo que puede ser sociología, incluso las cátedras historia o las cátedras paralelas de economía que estudian Marx. Digo, la verdad que no es una carrera filocomunista. Convengamos, en filosofía no se ve Marx. No se estudia Marx. No se estudia. Es muy sencillo, porque Marx escribió de economía, no escribió de otra cosa. Por eso hay mucho de prejuicio. Sí. Y bueno, y después la Universidad de Comodoro y de toda la provincia del Chubut, la San Juan Bosco, es la única que tiene nombre de un santo. Una herencia de una fusión de la Universidad Nacional de la San Juan Bosco, que al principio comenzó siendo una extensión de parroquia prácticamente, y después se pobló. Yo me formé con como la doctora Celeste Crespo, que es neomarxista, muchos que son, y con una madre, y la madre de ella, Porota Crespo, pero sin embargo yo nunca, ella que no es marxista en absoluto, pero te quiero decir, nunca me acerqué tanto a la Biblia como cuando la tomamos como fuente histórica. Pero vos fíjate qué contradicción, terminé adhiriéndome y yendo a la iglesia después de la Biblia como la leímos. Sí, ahora quieren cambiarle el nombre a la universidad y que sea Universidad Nacional de la Patagonia, porque se cumplen, ya se cumplieron. Esos son los zurdos que quieren sacar lo religioso. Y acá vamos a aclarar una proclama que yo estoy seguro que todos la vamos a sostener. Somos un programa que estamos convencidos, absolutamente convencidos, que nada, absolutamente nada, como le decía hoy un hermano, nada se puede hacer si no pones a Dios en el medio, ¿viste? Te digo porque somos muy zurdos para hablar en algunos conceptos. Y bueno, el Jesús histórico es completamente... primero, los textos en los cuales se critica actualmente a Jesús, al Jesús histórico, son principalmente... Son tres elementos. Uno es Mateo, Lucas, Marcos y Lucas. Para lograr que existe, hay fuentes históricas. Hay fuentes históricas que te lo ratifican, como por ejemplo el hecho de la estrella que vieron. Hay un dato hasta en la escuela china que te dicen, bueno, en la astrología, en la astronomía, por favor. Aclare. Astronomía, hay justamente un hecho registrado en la época donde coincide con lo que el Nuevo Testamento. Hay que decir que toda la fuente histórica que tenemos basada en la Biblia, lo único que tiene 70 años después es el Evangelio de Juan. Y después otra fuente histórica que tenemos son las cartas de Pablo de Tarso. ¿Uno de los Evangelios de Jesús se escribió 70 años después? Sí, el único. ¿No lo escribió el apóstol que vivió con él? No. Todos los que tenemos, de los tres digamos, de los dos, tres que tenemos que hablan de la vida de Jesús, el único que escribe es Juan, que escribió 70 años después. Después el resto fueron mucha gente que escribió no estuvo con Jesús, ¿viste? ¿Y Pablo? Pablo lo que tiene que supuestamente... ¿Pablo estuvo con Jesús o vino después? No, él vino después. Y era supuestamente un romano que perseguía a los cristianos y después se convierte. La Biblia tiene un relato mucho más rico y más entretenido. ¿Pero Pablo no es un apóstol entonces? No, Pablo no es un apóstol. De los apóstoles solamente el que escribió fue el Evangelio de Juan. Después el resto... Pero que tampoco lo escribió Juan. Mateo, Marcos... Sí, Marcos Juan fue el primero que escribió, el único que escribió. Después bien. Mateo, Marcos y Lucas son posteriores, ¿viste? Los tres del Jesús histórico, que Lucas, Marcos y Mateo... Sí. Son posteriores. El único que realmente estuvo con Jesús es eso. Y después está escrito en griego ateniense. Hay que aclararlo. Y lo que pasa que griego ático. Claro, bueno, sí, el idioma que también hablaba en el Oki, creo que se hablaba. Lo que estamos diciendo es que está escrito en inglés hoy en día. Claro. No está escrito en español o en guaraní, digamos, podría estar escrito en guaraní, digamos. La lengua materna de Jesús, que en esa región de Judea era el arameo, pero era un lugar que se hablaba el Oki, el arameo. Y bueno, el hebreo lo hablaban los grupos más distinguidos, nada más. Sí, el ático era como la lengua de culto de la época.
y el latín la lengua universal del momento. Pero claro, ¿viste? el idioma de culto es como cuando ahora la ópera se escribe en italiano y se hace en italiano. Claro, y acá es lo mismo. Una de las cosas, el que cambió eso fue a quien hoy no le hemos dedicado mucho, pues ya hablamos hasta el hartazgo, que es Mozart. Mozart fue el primero que dijo se puede hacer en alemán, ¿viste? Sí. Se puede hacer en alemán porque suena más lindo el italiano, vamos a decirlo, ¿no? Pero es más romántico, me parece. Claro, a mí por lo menos. A mí también, ¿viste? Yo no. En alemán es un idioma que no calienta ni a un preso, vamos a decir la verdad, ¿viste? Es una lengua muy fría, muy cortante. O sí, pero desde la violencia y no desde el amor, digamos. Estimula otras pasiones. Claro. Después otra fuente que se toman es Fabio Josefo, otra fuente fue Suetonio, y es un contexto donde hay que entender que después de Jesús hubo varios varios falsos mesías. Después el último levantamiento a todo lo que conocemos hoy como Palestina la van a arrasar los romanos. No van a dejar nada, pero esa absolutamente zona nada. siempre Después un problema. Claro, después de Masada, Roma no va a dejar ni una piedra en pie, ¿viste? Los va a vender todo como esclavos, los va a someter. Entonces, a los efectos históricos, las fuentes cristianas son numerosas en los escritos de Jesús de Nazaret. Yo calculo que los romanos, profe, se quedaban con los mejores esclavos para ellos y los otros los vendían. Sí. No, inclusive cuando la famosa crucifixión es un invento de los romanos. El romano a quien se levantaba en contra del César moría crucificado. Que habían 3 tipos de cruces, una en forma de X, otra en forma T y la que conocemos nosotros, ¿viste? Pero la de Jesús no era la de forma de T, no. No, ni tampoco la forma de X, ¿viste? Es una forma muy cruel de matar. De las fuentes principales que tenemos son las cartas de Pablo de Tarso, donde entre los años 50, 60, después de la muerte de Cristo, empiezan a aparecer los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos, que incluye el canon nuevo del Testamento, que esos se van a escribir casi 100 años después, entre 70 y 90 años después de la muerte de Cristo. El Evangelio de Juan, que también fue escrito probablemente, se calcula, de acuerdo al historial, 100 años después de la muerte de Cristo, ¿viste? Entonces, por una cuestión cronológica y lógica. Bueno, después está el Evangelio apócrifos que no van a ser aceptados por la Iglesia Católica, ¿viste? La Iglesia Católica que decía universal, ¿no? Y por algo Pablo se fue a Roma, porque tenía un buen producto, necesitaba una buena organización. Y sabía que ahí estaba. Ahí en Roma estaba el mejor sistema. Las palancas del poder. Claro, los mecanismos, la receta, cómo marcar un sistema. Ahí estaba el sistema mejor organizado. Y siempre digo una cosa, con todo lo que se pueda tener. Después, bueno, el Evangelio de Ergenton, de los secretos de Marco, el Evangelio de Predo. Bueno, pero estás nombrando evangelios que no están en la Biblia. No están, eso no fue la Biblia. Y después otra cosa, la fantasía, que hay que entenderla como una fantasía, que es este escritor que ha hecho tantas cosas sobre... Dan Brown, decimos. Dan Brown tiene unos errores históricos que no tienen nombre. Bueno, pero... Y tampoco es novela histórica, ¿eh? Eso hay que pero aclararlo. Hay gente, bueno, eso es bueno aclarar, porque, pero ¿qué pasa? Que hay gente que lee eso y cree que lee la verdad revelada, ¿viste? Es que la novela histórica... como el caballo de Troya, leen eso y creen que con eso... Lo que tiene la novela histórica es que vos podés salir de la lectura de una novela de esa naturaleza con una cronología de los sucesos y con los principales hechos. Claro. Las diferencias van a estar en las explicaciones causales, los protagonistas, los actores. Pero más o menos, bueno, la revolución es en tal año, pasó esto, pasó lo... Digo, alguna noción te deja. En cambio, lo que hace este tipo ya es un juego especulativo con la historia. Ya es manipular la historia, ¿viste? Ya es buscar una cosa mítica, exotérica, que a la gente lo fascina, ¿viste? Sí, porque está atrapa. El hermetismo del conocimiento revelado solo a aquellos que están iniciados en la doctrina, ¿viste? Y una pluma interesante, veloz, llevadera. Pero es Disney, ¿viste? Sí. Esa es la característica. Lo que hay que tener en cuenta también es que de Jesús se tiene muy poco. Si en la Biblia está solamente cuando nace y después los 30 años, ¿viste? No más que eso. No más que eso. El resto se desconoce. Se le adjudican cosas que la Iglesia inteligentemente lo hizo. La fecha de la Saturnales la convirtió en el nacimiento de Jesús. Jesús no nació en diciembre. ¿No nació en diciembre? No. O no se sabe. En realidad, que se sabe dónde no nació en esa fecha. ¿Por qué? Porque los relatos bíblicos, si uno toma la letra sagrada de la Biblia, a quien respetamos mucho, dicen los pastores estaban al aire libre. Eso no puede ser en diciembre en esa zona, por una cuestión climática, simple y sencillamente. Entonces es más probable que hayan nacido en junio, julio. También dicen que es cierto que Roma no censaba
a los que, pero sí a quien ellos delegaban la autoridad. Así que es posible que sí, Roma que no haya decretado Roma un censo, pero sí quien era gobernador de la parte que vivía Jesús, se haya pedido un censo para poder recaudar impuestos, ¿viste? Eso sí puede ser. Bueno, o sea, lo del Día de los Inocentes, decís. Lo tema del censo... no, hay dos cosas. El censo es lo que se supone que Jesús se fue, que nació Jesús en Belén porque José y María se bajaron a censarse. Otra es que cuando Herodes se entera que hay un nuevo rey, manda a matar a todos, ¿viste? Claro, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Estaba pensando, en junio nació Lionel Messi, No nació Juan Román Riquelme y Messi, el Mesías. Y murió Gardel, Domingo Herrero y Rodrigo. Son cosas que uno mismo le da representatividad. Bueno, Gerardo. pero esa época tiene algo mágico. También Claro, nació sí, mi abuelo. uno le busca el giro y uno busca darle cierto significado mítico que le dé mayor emoción. Pero entonces, organizaron las fechas pensando en el calendario económico de la gente, en la vida cotidiana de la gente, y bueno, vamos a aprovechar que ya se hace algo en estos días, vamos a darle otra vuelta de tuerca. Lo que pasaba, que es lo que nos va a pasar a nosotros con la Navidad, ahora que la tenemos próxima, que nos olvidamos que es una fiesta religiosa. Hoy en día es un uso y costumbre que nos representa en la infancia con mucha nostalgia y cariño. Entonces, y comiendo cosas completamente incoherentes por el origen de... Todos tenemos algo de alguno que vino de otro lado, ¿viste? Como dice la andricina. Y comemos, bueno, qué sé yo, a mí me encanta comer lechón, ensalada rusa, que nada tiene que ver con nuestro clima. Pero bueno, en esta etapa pasaba lo mismo con las Saturnales. En el 24 de diciembre había perdido el sentido, la gente lo hacía pero se olvidaba por qué se hacía. Entonces, inteligentemente la Iglesia Católica adhirió y le dio esa representatividad, porque no se tiene, como decís vos, una fecha exacta del nacimiento de Jesús, ¿viste? Entonces, en ese aspecto lo que se hace es, bueno, ya que no tiene sentido esto, démosle este significado. Es como cuando se va a hacer el Día de la Patagonia, ¿viste? Con la continuidad es lo que le da legitimidad al hecho. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de eso? Como sí. decía, si algo se firma, se compromete y se practica, la continuidad lo legitima, bueno, lo mismo. Hoy en día nadie discute si Cosquín es capital del folclore, nadie discute si Jesús María fue donde realmente nacieron todos los jinetes. No es así ni una cosa ni otra, pero ya está establecido, nadie lo modifica. Y lo disfruta y se lo consume. Exactamente, no perdemos el tiempo. El tema del nacimiento de Jesús, y eso lo tenemos. Después hay que entender una cosa bien clara. Copiamos muchas cosas del Imperio Romano, en su institución, sus prácticas institucionales, su política institucional. Lo copiamos mucho del Imperio Romano. Y siempre digo lo mismo y no me canso de repetirlo. Si con toda la corrupción que existió, si con todas las falencias que tuvo, si con todo el desprestigio que los medios y los anglosajones han encargado de hacer con la Iglesia Católica, hay que entender que alguna virtud tiene que con 2000 años de corrupción se sostenga todavía. Sí, y yo pensaba, Jesús, Sócrates, quizás Gandhi, tipos en donde lo que tienen alrededor a veces lo agranda más de lo que... Sí. Bueno, Jesús alrededor tenía lo peor del barrio, hay que decir. Pero es increíble cómo, porque tranquilamente podría haber sido una persona más, pero evidentemente la gente que siguió lo convirtió en el éxito que es. Alguna virtud algo bueno, generó. En eso inexplicable que la filosofía no te lo puede explicar y la historia no lo puede comprobar, ahí está Dios. Sí, bueno, ahí. Ahí está Dios, ahí está Dios, donde en lo que la filosofía, que es la forma de pensar, de estudiar por qué pensamos como pensamos, esta disciplina que busca estudiar una forma de pensamiento, más allá de lo biológico, de cómo funciona el cerebro, sino cómo se construye el pensamiento, pasa lo mismo. En la historia que trata de explicar, digamos, el presente a través del pasado, y no lo puede comprobar porque uno los datos tiene que sacar de una fuente. Si uno no saca de una fuente ya no es historia, es teología. Bueno, cuando eso no cierra y esto se sostiene, es ahí donde está Dios. ¿Viste? Bueno, y después lo voy a decir en esta fecha, como ya lo dije en Semana Santa, La Última Tentación de Cristo es una película de una profundidad religiosa envidiable. Es una película muy, muy religiosa, Sí, no sí. católica, Sí. pero con un nivel de religión enorme que es recomendable, mostrando el lado humano y el lado divino de lo humano en esta figura de Jesús. Nada, lo menciono porque después mirás, como decía Walter, cómo le fue
a los que hicieron la última tentación de Cristo. Su carrera se fue para arriba, les fue espectacular, tuvieron un acompañamiento. Pero ahí estamos hablando de cine nada más. Bueno, pero y a Mel Gibson, que hizo La Pasión de Cristo, le fue para el desastre, Claro. tuvo problemas. Entonces, Bueno, ¿a quién bendijo Dios? Claro, ¿A quién sí, bendijo? sí, ¿No? ahí está, Lo sí, menciono. sí. A los pecadores, porque mientras la pasión de Cristo te tiene que acercar más a la fe por sentimiento, por ahí, viste, le maneja. Y sin embargo, lo que terminaba denostando la fe, termina siendo un éxito en los sujetos, viste. Sí, así que, bueno, repasando algunas cosas de Jesús, este extraño personaje en lo histórico, que tuvo un éxito Y repito, enorme. en este programa respetamos todo, pero estamos convencidos que nada se puede hacer si no pones a Dios en el medio. Y después otra cuestión bien clara, el ritual religioso para mí forma parte de la esencia humana, negarlo es negar al ser humano, y el que va a la iglesia y lo disfruta, que lo haga, que lo siga haciendo, Sí, porque sí. te Yo despierta- prefiero que encuentre refugio, porque estamos en época, así como Milei puso de moda que digamos que Argentina es una mierda, que venda renegado sobre tu origen, también se ha puesto muy de moda y muy ligado a los anglosajones, a los curas como que todos son pedófilos, ¿viste? Cuando por ahí este papa y el anterior comenzaron a destapar, se sabe porque lo destaparon, dejaron de cubrirlo y los expusieron públicamente. Justamente, en ese aspecto yo repito, alguna virtud tiene una institución que con 2000 años de corrupción y desenfreno logra sostenerse en el tiempo, ¿viste? Es cierto que el Jesús que vemos, Jesús no era europeo, porque el Jesús que vemos siempre es europeo. Aún en la última tentación de Cristo ni siquiera se fijaron en ese detalle. Pusieron un Jesús anglosajón, no un Jesús completamente europeo, no un mediterráneo o como realmente sería Jesús. Tampoco adhiero a lo que decían el Islam de Estados Unidos. Claro, usted medio pareció a Jesús. Yo así me que... parezco más a Jesús que por lo menos Willem Dafoe, por lo Claro, menos. no hay ningún Jesús que se parezca como realmente sería Jesús. Tampoco irse de mambo como hicieron los negros musulmanes en Estados Unidos del año 60. Donde LeBron tomaron, James es Jesús. claro, tomaron una parte de la Biblia que dice Jesús era del color del tobillo que le da el sol, o del color del empeine del pie donde le pega el sol. Esa sería entonces dijeron, entonces Jesús era negro, el ¿viste? Black Jesus. Claro, o por ejemplo lo que estamos viviendo ahora, culpa a los yanquis que me tienen podrido, que durante tantos años sometieron, vejaron y golpearon a los negros, y ahora me tengo que comer, qué sé yo, que El vikingo negro. el cura católico negro en la época de los vikingos, pero déjate embromar, ¿viste? Sí, es muy gracioso. O digamos, se discute otra, Cleopatra negra. En Egipto había negros a patadas, los nubios eran negros o faraones negros. Ahora justo Cleopatra. Pero Cleopatra, que era descendiente de griegos, no tenía era de los Ptolomeos, así que jamás tenía, y como el mito que cayó ella, cayó Egipto, no, cuando cayó el hijo de ella, que desapareció de Egipto y pasó a ser una sucursal romana. Pero estas son las cosas que hay que saber entretener. Bueno, profe, un placer esta larga charla de historia. Te agradezco tu presencia, haberme acompañado y repasar estos temas siempre con las alpargatas, los mates. Ya quedamos descalzos acá directamente. Sin beneficio de inventario, libre de academicismo. Formato relajado, acompañando a la audiencia en sus quehaceres cotidianos. De esto se trata. Te mando un abrazo y que tengas buena tarde. Otro y que tengas un buen día, Gerardo.